compartir con ustedes un dato que realmente a mí particularmente me impresiona, ¿no? En 1 de cada 5 hogares vive una persona con discapacidad y el 75% de esas personas están desempleadas. Por eso invitamos a Libertate, esta empresa social que impulsa la temática de discapacidad como estrategia de negocios en distintas empresas. Nos visita Brenda Piñol Ramos, que es codirectora de proyectos justamente de Libertate. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Un placer tenerte acá y bueno, que este es un tema que nosotros tocamos habitualmente en el programa, en la revista y en nuestras redes, porque es esto, ¿no? Que está tan presente en la sociedad y nos gusta decir que todas las personas en algún momento de la vida tenemos algún tipo de discapacidad, sobre todo motriz, y no nos damos cuenta, ¿no? Que esto es un tema que atañe a todos, ¿no? ¿Es así? Exacto, y también hay un dato para traer a la mesa, que es que hay un mito que se estima que la mayoría de la discapacidad es de nacimiento, y la realidad es que está estimado que el 75% de la discapacidad es adquirida. Entonces, obviamente, bueno, ya en el colectivo discapacidad o reconocido como discapacidad, ahí hay un dato también para traer a la luz, y como vos decís, muchas veces la discapacidad es adquirida también cuando uno llega a la vejez, que empieza a tener diferentes limitaciones, y entonces avanzar también en esta temática implica abrirse a otros públicos que también se ven beneficiados con esto. Claro, porque además al extenderse la vida, la cantidad de vida de años, no necesariamente la calidad, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con una persona que tiene alguna discapacidad motriz adquirida, que de repente se encuentra en esta situación y bueno, qué es lo que hace, ¿no? Sí, más que nada cuando los espacios no están pensados para las personas con discapacidad, porque si los espacios estuvieran pensados tendríamos la ciudad accesible, los entornos laborales accesibles, la sociedad en general accesible, porque las barreras no son solo de infraestructura, sino también las barreras culturales que enfrentan día a día las personas con discapacidad. ¿Y cuáles son estas barreras culturales? Y básicamente nosotros trabajamos mucho en lo que es inclusión económica. Entonces, nosotros trabajamos para que las personas con discapacidad puedan ya sea ingresar a las empresas, estar consideradas como clientes, y también, si no, gestionar emprendimientos en los cuales puedan tener trabajo. Entonces, las barreras que nosotros vemos es que muchas veces, por ejemplo, se asocia que la persona con discapacidad no puede trabajar, o que la persona con discapacidad no va a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, o que la empresa tiene que ser totalmente accesible y tiene que estar preparada para que una persona con discapacidad ingrese, o confunden discapacidad con enfermedad. Entonces, también es una cuestión de que no están dadas las oportunidades necesarias para que el colectivo de personas con discapacidad realmente pueda aportar valor y enriquecer la diversidad de las empresas y de las organizaciones y de la sociedad en general. Claro, se debe estar pensando que bueno, es una persona que va a faltar mucho, que tiene problemas de salud. Sí, a veces se piensa, nosotros siempre decimos que se piensan en los dos extremos. O se piensa que va a faltar mucho, que van a necesitar cuidados, entre comillas, especiales, entonces se lo pone como en una situación de sobreprotección, o se lo piensa como el superhéroe que no va a faltar nunca, que va a valorar ese espacio de trabajo. Que tiene que agradecerlo, claro, ¿no? que tiene favor. Exactamente. Entonces, justamente tampoco es posicionarlo como un superhéroe. Si esa persona cuida ese espacio de trabajo, por ejemplo, no es por la condición de discapacidad, sino es por la condición de exclusión que enfrentó anteriormente, y puede ser que después cuide ese trabajo, pero no tiene que ver con la discapacidad, sino por la condición en la cual accedió a ese trabajo. ¿Y cuál es el valor que le agrega a una empresa ser inclusiva y tomar personas con discapacidad? Bien, desde el abordaje nuestro nosotros no trabajamos solo la estrategia de inclusión laboral. Lo que tratamos de hacer es que las empresas generen una cultura que, valorando la diversidad, puedan abrirse a ser más inclusivas. Y eso implica, obviamente, contratar colaboradores con discapacidad, también empezar a dar soporte a muchas familias que ya tienen en la empresa que tienen discapacidad y que nunca se tocó este tema. Entonces las familias de los propios empleados tienen a veces consultas o cosas que la empresa puede apalancar y fortalecer, y eso también sería una estrategia si la empresa empieza a tomar esta temática.
La empresa también puede abrirse a generar cadenas de valor inclusivas, en las cuales pueda contemplar a emprendimientos en donde trabajan personas con discapacidad como potenciales proveedores de distintos bienes y servicios. También puede abrirse a accesibilizar, ya sean todos los entornos físicos, las tiendas, los locales que tienen, como accesibilizar los entornos digitales, que muchas veces no son accesibles para una persona con discapacidad visual, por ejemplo. Claro. Y si uno mejora esa accesibilidad y la usabilidad, está demostrado que no se beneficia solamente las 5 millones de personas con discapacidad que se estima hay en Argentina, sino también otros públicos que, por ejemplo, los adultos mayores que necesitan también espacios virtuales más accesibles para poder encontrar la información más fácil. Claro, una ciudad accesible es accesible para muchísimas personas, no solamente para aquellos que tienen que moverse en silla de ruedas, ¿no? ¿Cómo es la recepción ahora con la propuesta que ustedes les hacen a estas empresas? ¿Con cuántas empresas están trabajando? Ahora nosotros tenemos distintas formas de abordaje y siempre lo que tratamos es de enfocarnos en el estadio que está la empresa y en lo que está dispuesta a impulsar en ese momento. Entonces, a veces trabajamos con algunas empresas dándole una capacitación puntual a un área que la empresa decida que quiere tomar esta temática, o acompañamos proyectos más grandes en donde trabajamos con foco en el cambio cultural. Ahora estamos trabajando fuertemente con Telefónica, con Danone, con Nutricia, también estuvimos trabajando con Gire, con Carrefour, en todos el foco es el cambio cultural, con Cencosud, pero siempre desde la forma que, co-creando con la empresa, la forma en que quiere tomarlo en ese momento y que está preparada para impulsarlo también. Porque hay una cosa que tiene que ver con las gerencias de las empresas, las decisiones de recursos humanos, pero ¿qué pasa con los compañeros, ¿no? Con los otros trabajadores cuando reciben una persona con discapacidad? A mí particularmente me parece increíble estar hablando de esto porque no encuentro ninguna diferencia entre una persona que anda en silla de ruedas o que tiene alguna dificultad motriz con cualquier otro trabajador. Entonces todo esto me resulta como muy ajeno, pero es cierto, esto sucede todo el tiempo. ¿Qué pasa con los compañeros, por ejemplo? A veces depende del trayecto, cuando son personas que ya tal vez en sus familias están acostumbrados a interactuar con personas con discapacidad, tal vez ven también de forma natural o no que esa persona esté en el espacio laboral. Pero si no, obviamente que se trabaja con ese equipo para que realmente pueda sentirse cómodo relacionándose con esa persona. Y, de nuevo, haciendo foco en que no sobreproteja a esa persona y pueda, en todo caso, relacionarse sabiendo que está abierta el intercambio para que si quiere ofrecerle algún tipo de ayuda o tiene alguna duda, pueda hacerlo. Pero que no necesariamente la otra persona va a requerir de su ayuda. Entonces, realmente, cada persona es distinta y no se sabe cada colaborador qué va a sentir en esa interacción. Pero lo que sí sabemos es que si el proceso es cuidado, se lleva a buenos resultados porque, como vos decís, después se torna algo natural y es un compañero de trabajo más. Claro. Y ya yendo a una mirada más economicista, para las empresas, ver que en uno de cada 5 hogares vive una persona con discapacidad les muestra un mercado potencial que tal vez no hayan contemplado hasta el momento, ¿no? Tal cual. Nosotros siempre trabajamos eso pensando en que, por un lado, seguramente si no los contemplaron como clientes, no le están ofreciendo productos y servicios específicamente para esa población. Entonces lo pueden ver como un segmento o nicho de mercado que tienen todavía por explorar. Y si ya son consumidores de productos y servicios como cualquier persona sin discapacidad, porque se visten, comen, necesitan los mismos bienes y servicios que cualquier otra persona, no los están considerando directamente en sus estrategias, porque una persona con discapacidad que no puede ir a una tienda y necesita que otra persona vaya por ella porque la tienda no es accesible, es porque no está contemplada en un plan de marketing. Seguro. Y bueno, y algunas cosas particulares sí se necesitan, como alguna ropa especial para poder vestirse solos, algunas cosas por el estilo que también, bueno, si no hay ley de detalles, imagínate, ¿no? Bueno, se nos fue el programa. Muchísimas gracias, porque siempre este tema es muy interesante y bueno, ver cómo hay empresas que están abriendo sus espacios para
para personas que bueno, que tal vez nacieron con esta situación o la adquirieron, ¿no? Que hasta el día anterior tal vez eran trabajadores y bueno, se quedan en un cambio de vida tan brutal, ¿no? Así que bueno, Brenda Piñol Ramos, codirectora del Proyecto de Libertate, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y saludamos a nuestra audiencia y le damos muchos saludos para que pasen una excelente semana. Volvemos a encontrarnos el martes que viene acá a las 15 horas en la 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.